Bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 95. Solo una cosa es necesaria. Me encontré con Jesús de una manera muy personal por primera vez en 1974. Muy poco después escuché una charla que al día de hoy, tantos años después, todavía recuerdo. La dio un hombre de 80 años y el título era Las 5, una sola cosa. Su charla subrayaba 5 momentos en los que se usa la expresión una sola cosa en la Biblia. Cada una de ellas habla de nuestras prioridades. Una de las 5 ocasiones se da en nuestro pasaje en el Nuevo Testamento de hoy, en Lucas 10:42. Tengo gran simpatía por Marta. Jesús le dijo, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. En la vida hay muchas cosas, pero Jesús dice, solo una es necesaria. María era la que había puesto sus prioridades en el orden correcto. Vamos a leer juntos Salmos 41 del 7 al 13. Todos mis rivales murmuran y planeaban cosas en mi contra. Ellos decían, deben haber hecho algo malo, ya que está enfermo y no puede recuperarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Así que te pido, Señor, que tengas compasión de mí. Ayúdame a levantarme para poder pagarles lo que merecen. Solo así podré saber que no estás enojado conmigo y que no incitaste a mis enemigos a que me atacaran. Sabré que era inocente, que tú me ayudaste y me permitiste servirte para siempre. Alaben al Señor, el Dios de Israel, que ha existido desde el principio de los siglos y que existirá por toda la eternidad, que así sea. La prioridad de su presencia. Puedes conocer la presencia de Dios y gozarte en ella en medio de todos los retos de la vida. David tuvo preocupaciones y sus distracciones, tuvo sus enemigos y, como Jesús dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Ten confianza como David la tuvo, en el tributo definitivo del bien sobre el mal. Has de saber que Dios se complace de ti. El deseo arrollador de David es que Dios lo mantenga en su presencia. Haz de esto tu mayor prioridad. Es para lo que has sido creado. La presencia de Dios satisface tus necesidades más profundas. Oremos juntos. Señor, ayúdame el día de hoy a disfrutar el gozo de tu presencia en medio de todos los retos y dificultades de la vida. Amén. Vamos a leer juntos Lucas 10 del 25 al 42. La historia del buen samaritano. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Mamá. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, Jesús le dijo, ¿quién es mi semejante? Jesús le respondió, un hombre iba a Jerusalén, a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar. Vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba allí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los tres crees tú que fue el semejante al hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Marta y María. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que le estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero hay algo que realmente es importante. María ha elegido lo mejor, y nadie se lo puede quitar. Amén. Las prioridades de Jesús. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿El tiempo con Jesús es algo que tratas de embutir en tu apretada agenda, o más bien planificas tu relación con Él como la prioridad número 1? Un teólogo experto de la ley y laico le hace a Jesús la pregunta del millón sobre el camino de la vida eterna. Jesús nos da el modelo de cómo responder, el cual intentamos seguir en los debates de los grupos pequeños de Alfa. En ejemplo, Jesús hace esta pregunta: ¿qué piensas tú? El erudito le da la respuesta correcta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa tendría que ser tu mayor prioridad. La siguiente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Acto seguido, Jesús plantea otra respuesta, demuestra cómo aquel experto de la ley está buscando un vacío legal. Quiere hacer que el término prójimo tenga un alcance limitado a la familia, los amigos, los parientes, los miembros del mismo pueblo y de la misma comunidad religiosa. Jesús responde con una historia acerca de la injusticia. Un hombre que viajaba por una carretera de conocida peligrosidad, que tenía 17 millas, 27 kilómetros, y que descendía 3.000 pies, 914 kilómetros, desde Jerusalén a Jericó, llevando bienes y objetos de valor. Resultó ser la víctima de una injusticia, pues le robaron y desnudaron dándole una paliza hasta dejarlo medio muerto. Los líderes religiosos pasaron por allí, primero el sacerdote, que probablemente venía de presidir los servicios del templo de Jerusalén, después el levita, el asistente responsable de la liturgia y música. Ambos vieron a la víctima, pero ninguno de ellos se detuvo. Existen al menos 3 posibles razones por las que nosotros, igual que ellos, no tomamos partido. Estamos demasiado ocupados, probablemente tenían prisa y no querían implicarse en una actividad que les quitara tiempo. No queremos contaminarnos, tocar un cuerpo muerto les habría hecho impuros durante 7 días. No habrían podido entrar en el templo durante ese periodo de tiempo, podrían haber perdido el turno del servicio en el templo. Eso lo pueden leer en Números 19:11 o también en Levíticos 21:1, que era lo que se trabajaba en esa época. No queremos correr un riesgo. Obviamente habían ladrones por el lugar, podrían haber sido un engaño para realizarles una posible emboscada. El público que escuchaba a Jesús tuvo que sentirse sorprendido por quien resultó ser el héroe de la historia. Jesús elige a la persona menos aceptada. Los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos social, política y religiosamente. Esta es una historia sobre una persona de otra raza y otra religión que tiene compasión. El samaritano dio una ayuda práctica que le costó tiempo, energía y dinero. La historia que Jesús contó nos muestra que aquel hombre de leyes hizo una pregunta equivocada. La pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién puedo ser yo prójimo? Jesús enseña la naturaleza absoluta e ilimitada del deber de amar. Jesús vino a destruir todas las barreras. Nuestro prójimo es la humanidad entera. La reina Isabel II dijo en uno de sus mensajes del día de Navidad: cuando Jesús responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, para mí como cristiana el significado dado por Jesús es claro: todo el mundo nuestro prójimo, sin importar la raza, credo o color. Al verlo se desvió y siguió de largo. Es una expresión muy evocadora. Hay muchísima gente que sufre a nuestro alrededor. Una vez que los hayas visto, no seas como el sacerdote y el levita de la parábola de Jesús. No te desvíes y sigas al largo del camino. El samaritano se compadeció, lo cuidó y le dio su dinero. Al final de la historia Jesús dice: anda entonces y haz tú lo mismo. Acércate a la gente necesitada, comprométete y ayúdalos. Cuando ayudas a la gente que sufre, sostienes a los caídos y restauras a los quebrados. Es cuando eres más como Dios. Esta tiene que ser una prioridad alta en tu vida. Eso sí, la siguiente historia muestra que tu capacidad de hacer esto emana de una prioridad aún más alta. María puso sus prioridades en el orden correcto. Ella estaba sentada a los pies de Jesús, escuchaba lo que él decía, se daba cuenta de que a pesar de muchas distracciones y preocupaciones a su alrededor, no había nada más importante que simplemente sentarse a los pies de Jesús, a escucharlo. Esa tendría que ser su prioridad número 1.
Marta estaba demasiado ocupada como para tomarse el tiempo de disfrutar su amistad con Jesús. Cuando éste visitaba su casa, no pasar mayor tiempo con Jesús es el mayor error que puedes cometer en tu vida espiritual. Nadie ha dicho nunca: en su lecho de muerte me hubiera gustado haber pasado más tiempo en mi oficina. Muchos lamentan no haber dedicado más tiempo en sus relaciones más importantes. Probablemente no es casualidad la siguiente historia que cuenta Lucas. Trata de Jesús enseñando a sus discípulos cómo orar. Vemos como el mismo Jesús modelando la importancia de pasar tiempo con Dios en la oración y el interés que esto despierta en sus discípulos. Este es el contexto en el que enseña la oración del Señor. Esta oración empieza con una extraordinaria intimidad con Dios, pues en ella se te anima a llamarlo Padre, pero una relación con Dios deberá impactar también el resto de tu vida. Ora por la provisión diaria, ora porque venga tu reino y piensa en los pecados que tienes que perdonar a los demás o de los que necesitas perdón. Hay muchas maneras de desarrollar una relación con Jesús. Sea cual sea la manera en que lo hagas, tiene que ser tu prioridad número 1. Oremos juntos. Señor, enséñame a disfrutar de tu presencia, que tenga el amor y el valor para sostener al caído, restaurar al quebrantado y ayudar siempre a toda la gente que sufre. Lucas 11, del 1 al 4. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan así: Padre, que siempre te dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en la tentación. Deuteronomio 2, del 24 al 37. Ponte en marcha, prepárate, cruza el arroyo Arnón. Mira, te he dado el poder de vencer al rey Sihón, de los amorreos en Hesbón. Comienza a tomar su tierra y emprende la guerra contra él. Este día haré que todos los pueblos de la tierra les teman y se aterroricen de ustedes. Cuando ellos escuchen noticias sobre ustedes, se asustarán y temblarán ante ustedes. La derrota de Sihón. Entonces yo, Moisés, envié mensajeros desde el desierto oriental al rey de Sihón de Hesbón con esta propuesta de paz: déjanos pasar por el camino de tu tierra, permanecemos en él y no saldremos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos venderás comida para que podamos comer y te compraremos el agua para que podamos beber, solamente déjanos cruzar a pie. Así como los descendientes de Esaú que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar. No nos lo permitieron hasta que hayamos cruzado el río Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero el rey Sihón de Hesbón se negó a dejarnos cruzar por su tierra, porque el Señor tu Dios lo volvió terco de espíritu y endureció su corazón para ponerlo bajo control, como lo está ahora. Luego el Señor me dijo: mira, he comenzado a darte Sihón y su tierra. Entra a tomar posesión de su tierra, pues será tuya. Entonces Sihón, con todo su ejército, fue a Yahaza a enfrentarse con nosotros en la batalla. El Señor nuestro Dios nos los entregó para que lo venciéramos a él, junto con sus hijos y todo su ejército. En aquel tiempo capturamos todas sus ciudades y matamos en cada ciudad a todos los hombres, mujeres y niños. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como botín el ganado y las cosas de valor de las ciudades que capturamos. Desde Aroer, en el límite del arroyo Arnón, incluyendo la ciudad que se encuentra en el valle, hasta la región de Galaad. No dejamos ninguna ciudad sin conquistar. El Señor nuestro Dios nos entregó cada una de ellas. Lo único a lo que no nos acercamos, conforme a la orden del Señor, fue a la tierra de los amonitas, que incluía todo lo que estaba a la orilla del arroyo Jacob y las ciudades de la región montañosa. Deuteronomio 3. La guerra contra Basán. Luego seguimos hacia Basán, pero entonces el rey Og de Basán salió con todo su ejército a enfrentarse con nosotros en Edrei. El Señor me dijo: no le temas, porque a ustedes yo se los he entregado a él, a su gente y a su tierra, y ustedes le harán a él lo mismo que le hicieron al rey Sihón de los amorreos que reinaba en Hesbón. Entonces el Señor nuestro Dios nos entregó al rey Og de Basán y a todo su ejército, y los derrotamos de tal forma que no hubo sobrevivientes. En esa oportunidad capturamos todas sus ciudades, no quedó ninguna población sin ser conquistada.
En total tomamos 60 ciudades que estaban en la región de Argob. El reino de Og de Basán, todas esas ciudades estaban fortificadas con murallas, portones altos y barras de hierro. Además habían muchos pueblos sin murallas. Los destruimos completamente, así como habíamos destruido al rey Sihón de Hesbón. Matamos en cada ciudad a todos los hombres, mujeres y niños, pero todo el ganado y el botín de las ciudades los tomamos para nosotros. Entonces en aquel tiempo tomamos la tierra de los 2 reyes amorreos que estaban en el lado del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llamaban Hermón a Sirión, y a los amorreos la llamaban Senir. Tomamos todas las ciudades de los llanos altos, todo Galaad y todo Basán, hasta Salca y Edrei. Estas eran las ciudades del reino de Og en Basán. El rey Og de Basán era uno de los pocos refaítas, o sea, de gigantes legendarios que quedaban. Su ataúd, hecho de piedra oscura, era enorme, de unos 4,5 metros y por 2 de ancho. Todavía se puede ver en Raba de los amonitas, la tierra al oriente del río Jordán. Entonces en aquel tiempo tomamos posesión del siguiente territorio. Arnón, yo les di la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades a los rubenitas y a los gadaditas. El resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, se lo di a la media tribu de Manasés. Toda la región de Argob de Basán es llamada la tierra de los refaitas. Jair de la tribu de Manasés tomó toda la región de Argob hasta el límite de los Jesureos y los Macateos, y le puso por nombre Jabot Jair, y así se llama hasta el día de hoy. A Maquir le di Galaad. A los rubenitas y a los gaditas les di la tierra desde Galaad hasta el arroyo de Arnón, siendo el centro del valle la frontera, y hasta arriba hasta el río Jacob, la frontera de los amonitas. El Arabá y el río Jordán eran la frontera occidental desde el lago de Galilea hasta el mar Muerto, en las laderas del monte Pisga al oriente. Yo les ordené esto en aquel tiempo. El Señor su Dios les ha dado a ustedes esta tierra en posesión. Todos ustedes, los guerreros que han sido llamados, cruzarán el río Jordán delante de sus hermanos, el pueblo de Israel. Solamente sus esposas, hijos y ganado, pues sé que tienen mucho ganado, se quedarán en las ciudades que yo les he dado, hasta que el Señor les haya dado descanso a sus hermanos, como les ha dado descanso a ustedes, y hasta que ellos también hayan tomado posesión de la tierra del Señor su Dios les da, la tierra que el Señor su Dios les da al otro lado del río Jordán. Luego todos ustedes podrán volver a la tierra que les he dado. En aquel tiempo yo les ordené esto a José: tú has visto lo que el Señor su Dios les hizo a estos 2 reyes. El Señor les hará lo mismo a todos los reinos por los que ustedes están a punto de pasar. No teman, porque el Señor su Dios está peleando por ustedes. Prohibición de Moisés de entrar a Canaán. Entonces yo le rogué hacia el Señor en aquel tiempo: oh Señor Dios, solamente has comenzado a mostrarme a mí, tu siervo, lo grande y poderoso que eres. No hay Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las maravillas que tú haces. Te ruego que me dejes cruzar y ver esta tierra buena que está al otro lado del río Jordán. Déjame ver esas hermosas montañas y la región del Líbano. Pero el Señor, como estaba muy enojado conmigo por culpa de ustedes, no quiso concederme mi deseo. El Señor me dijo: ya basta, no insistas más sobre este asunto. Sube a la cima del monte Pisga y observa al occidente y al norte y al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Dale las instrucciones a Josué y ayúdale a ser fuerte y valiente, porque él llevará a este pueblo al otro lado del río. Él hará que hereden la tierra que ves. Luego nos quedamos en el valle cerca de Bet-peor. Deuteronomio 4, del 1 al 14. Moisés le pide al pueblo que obedezca. Ahora el pueblo de Israel, presten atención a las normas, leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No le añadan ni le quiten nada a mis órdenes, sino que obedezcan los mandamientos del Señor que yo les ordeno. Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal-peor. A todo israelita que siguió a Baal-peor, el Señor su Dios le quitó la vida, pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos.
Mire, les he enseñado las normas y leyes así como el Señor mi Dios me las ha ordenado para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deben ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes porque estas serán la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán, realmente esta gran nación es gente sabia e inteligente. ¿Qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está con nosotros, que viene cuando le pedimos su ayuda? ¿Y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como en toda esta ley que les estoy dando? Pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñalos esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. No olvides nunca lo que viste el día en que te presentaste ante el Señor tu Dios en el monte de Horeb, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo ante mí para que oigan lo que tengo que decirles y aprendan a obedecerme todos los días de su vida en la tierra y para que le enseñen esto a sus hijos. Ustedes se acercaron y se colocaron al pie del monte que ardía en fuego que llegaba hasta el cielo. Había oscuridad y una densa niebla. El Señor les habló desde el medio de fuego. Escucharon el sonido de sus palabras, pero no veían ninguna forma, solamente se oía una voz. Él les anunció el pacto que les mandó a obedecer, los 10 mandamientos que grabó en las 2 tablas de piedra. El Señor me mandó a mí que les enseñara las normas y las leyes, de forma de que ustedes pudieran obedecerlas en la tierra que ocuparán al cruzar el río Jordán. La prioridad de la relación. Moisés recuerda cómo Dios le ha dado la tierra y también los mandamientos, pero el mayor privilegio recibido por el pueblo de Dios no es la tierra o la ley, sino el amor de Dios. ¿Qué nación hay que tenga los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Más aún, parece que hay una conexión intencionada entre la manera en la que se construyó el pueblo de Dios para vivir y el impacto que tendrán en otras naciones. Dios quería que fueran un ejemplo notoriamente visible tanto de la naturaleza del Dios que veneraban como de la calidad de la justicia social adoptada por la comunidad. En otras palabras, seguir el ejemplo del buen samaritano tiene consecuencias a la hora de evangelizar. La ley es una expresión de amor de Dios y el deseo de estar cerca de su pueblo. Es por eso que se nos insta, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíqueselas a sus hijos y a sus nietos. La ley fue dada en el contexto de la alianza y empieza por el compromiso y el amor de Dios para nosotros. De la misma manera, la nueva alianza comienza por el compromiso de Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesús y por medio del amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Así tienes acceso permanente a la presencia de Dios. Oremos juntos. Padre, ayúdame a permanecer junto a ti, vivir en tu presencia, sentarme a los pies de Jesús y escuchar tus palabras saliendo y poniéndolas en práctica. Pipa añade, en Lucas 10, 38 al 42, me identifico con María y Marta. Conozco el sentimiento de tener que multiplicarse intentando preparar algo mientras la gente está sentada, ocupada en temas espirituales y no haciendo nada, mientras quedan montones de cosas por hacer, pero también he experimentado ser la que está sentada en ocasiones mientras los demás van corriendo, trabajando duro. Me impactó una charla de Brian Houston llamada Carga y Alivio. Ambas son necesarias en la vida. Amén. Muchas gracias por conectarse a este tiempo. Recuerde que la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizadaí González y que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Que Dios les bendiga.